Entonces por ahí lo que sería interesante sería hacer un recorrido por las inquietudes o cuestiones que les hayan surgido. No importa que estén ordenadas o que no importa, o sea, ahora es un momento como de poder tirar los temas, no necesariamente explayándose cada uno y explicando cada uno el detalle, sino ir haciendo una largada de temas y de asuntos para que Marta pueda tomar atención y después veamos la forma de poder avanzar sobre eso. En ese sentido, también si ven que alguien comentó algo que ustedes ya sabían que querían decir, y en atención al tiempo también digan, bueno, por ahí yo lo pensé, pero paso o siga otro, vayamos tratando de armonizar entre nosotros para encontrarle el ritmo y poder sacarle el jugo que de eso se trata. Bueno, así que el que quiera o la que quiera empezar, pues adelante. Sin ningún tipo de censuras, aunque sean preguntas mínimas, porque estamos hablando de un oficio, estamos hablando de un saber hacer, y entonces los pequeños aspectos puntuales son tan relevantes como los grandes principios. No, yo, Marta, eso es lo que te decía antes, si podías ahondar un poquito en el tema de la escuela esta experimental que habías nombrado antes. Yo quería consultarte, Marta, si tuviste algún tipo de vinculación con la educación, lo que se conoció en Argentina como educación popular, en particular con las ligas agrarias, digamos, además con el contexto del campo, digamos, ¿no? Sí. Por ahí yo me llamó mucho la atención en el video cuando vos comentás cómo eran las planificaciones de las jornadas y consultarte cómo ves ahora las cuestiones ligadas a la formación docente en referencia a esas cuestiones, ¿sí? Sobre la planificación, los materiales, eso me llama la atención. A mí me gustó mucho cuando contabas cómo trabajabas e implementabas la actividad, bueno, en este caso con las tarjetas, porque se te veía muy divertida, o sea, muy entusiasmada acordándote de eso. Y no sé, se me ocurría que vos también te divertías y la pasabas muy bien haciendo esas actividades. Y no sé, me parece que una de las cosas que hay que empezar también a recuperar es esta cuestión de pasarlo bien en el aprendizaje en conjunto, ¿no? O sea, el poder eso, compartir emociones y cosas lindas. Sí, creo que, no sé, cuando lo contabas estaba bueno. A mí me llamó la atención por ahí esto de tan básico de un profesorado donde también se trabaje con alumnos, ¿no? Que parece lo más sencillo. Y siempre me parece que en la escuela hay algo que falla mucho, que es la coherencia. Ver qué pasa con esto, ¿no? Porque me parece que evaluamos muchos a los chicos, pero no nos gustan cuando alguien opina de nuestra forma de trabajo. Perdóname, esto último no te oí bien. Que esto de la coherencia y que se evalúa mucho a los chicos, pero cuesta mucho cuando uno evalúa a un compañero, cuesta mucho esto de trabajo conjunto, cuesta mucho poder abrir la puerta y dejar que otro entre. Eso, ver si en algún momento se pudo avanzar en eso con algo, de qué manera, cómo se genera también, me parece que hay mucha necesidad de confianza. Si les parece, empezamos y es probable que se vayan sumando otras preguntas, porque acá creo que tenemos una serie de cuestiones vinculadas. Me nombraba a Olga Cosentini en estas palabras que Ana tuvo, esta idea de recuperarlas como presentación mía. No fue ese el origen, pero lo convirtió con la sensibilidad tan particular de Ana Eras en esto que estamos viendo. Olga Cosentini realizó la experiencia integral de pedagogía activa en nuestro país más valiosa. Ella durante 15 años fue directora de una escuela pública en Rosario, donde le dio un extraordinario desarrollo a la presencia del arte, a la expresión artística,
pero además donde concretó una modalidad de enseñanza completamente innovadora entonces y lo sigue siendo ahora. Y ella llegó a la dirección de la Escuela Dr. Gabriel Carrasco de Rosario, ahí muy próxima a las orillas del Paraná, porque la descubrió un gran pedagogo argentino, totalmente olvidado, intencionalmente olvidado, que fue Juan Mantovani, de quien yo fui alumna cuando hice la carrera de Ciencias de la Educación. Mantovani era ministro de Educación en la provincia de Santa Fe, bajo un gobierno demócrata progresista. Estoy hablando de cosas que tal vez para los más jóvenes no tengan mucho sentido, pero es un partido político, el demócrata progresista, que tuvo un gran desarrollo en la provincia de Santa Fe especialmente, que nace como partido conservador, pero por obra de Lisandro de la Torre empieza a convertirse en algo superador del conservadurismo. Entonces, bajo un gobierno demócrata progresista, Juan Mantovani es ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, y una de sus primeras acciones como ministro es nombrarla a Olga Cosetini, que era regente del nivel primario en la Escuela Normal de Rafaela, otra localidad de la provincia de Santa Fe. Las escuelas primarias en nuestro país tienen las escuelas normales, formadoras de docentes, tienen una escuela primaria incorporada. Entonces, Olga era la regente de esta escuela y allí ya venía realizando una experiencia interesante. Mantovani, que era de esos pedagogos que hoy llamaríamos académicos, pero muy ligado a la vida palpitante de las aulas, sabía de su trabajo, la conocía, y le dio esta designación, y además, por otro decreto, hizo que la escuela que ella pasaba a dirigir fuera experimental, para que tuviera libertad la directora con el equipo docente de introducir las modificaciones que quisiera sobre los planes y programas de estudio. Por eso cuando yo la conocí a Olga en Mar del Plata, en una época, temporada veraniega, que se organizaban charlas en un hotel de Mar del Plata que después desapareció, se organizaban charlas de pedagogos. Yo me enteré estando en Mar del Plata que iba a hablar Olga, la fui a ver, y ella, ahí le pedí, le decía que yo quería conocer la adaptación que habían hecho en su escuela del programa oficial, de lo que hoy se conocería como diseño curricular. Y ella lo tenía y me lo entregó, confiando en que al día siguiente se lo iba a devolver, había una segunda parte de la charla. Por supuesto que se lo devolví, con lo cual me pasé la noche copiando todo a mano, porque estoy hablando de la década del 50. Todo lo que yo digo, ustedes tienen que trabajarlo por el tamiz de las décadas transcurridas. Cuando en 1958 se restablece los gobiernos constitucionales después del golpe de Estado del 55, Arturo Frondizi es presidente de la Nación y Oscar Allende, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Oscar Allende, fundador del PIM, Partido Intransigente, que algunos conocerán ya. Oscar Allende le propone a Olga Cosetini ser directora general de escuelas, que es un equivalente, bueno, porque en provincia hay un consejo. Y Olga, durante 1958, ocupa este cargo. Y uno de los proyectos que empieza a desarrollar en el 58 es la creación de escuelas experimentales, es decir, de reproducir en la provincia de Buenos Aires la experiencia que ella había realizado durante 15 años en esta escuela, que fue una escuela experimental. Lamentablemente, bueno, ese año 58 fue donde los maestros nos lanzamos a la huelga por la sanción del Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires. Olga empezó a tener grandes diferencias políticas, es decir, empezó a sentirse obstaculizada en el desarrollo de sus proyectos, porque era una funcionaria política, y renuncia antes de fin de año.
pero quienes la suceden en provincia toman esta idea y en el año 1959 se comienzan a organizar una escuela experimental por cada distrito de la provincia. ¿Qué tenía esta escuela experimental? Fueron las primeras escuelas de doble escolaridad que hubo en la provincia de Buenos Aires. Y además, la organización implicaba que por la mañana había un maestro a cargo de grado. Esa fue mi tarea los 6 años que estuve en la escuela experimental. Yo desarrollaba todo el programa escolar. Los chicos volvían por la tarde y ahí tenían las materias especiales y tenían otra maestra de grado con quien realizaban estas investigaciones que yo nombré. Ahí en esta escuela experimental fue donde yo encontré mejores condiciones, menos alumnos. Yo me inicié en la villa con un 5º grado equivalente al actual 6º. Yo ahora voy a hablar de 6º y 7º, en un momento tenían otras denominaciones. Yo me hice cargo de un 6º grado en la villa con más de 30 alumnos, algunos de los cuales tenían pocos años menos que yo, por el problema del atraso escolar. Y ahí tuve una excelentísima directora que realmente me acompañó, me orientó, es la que escribe ese comentario de clase. Pero cuando pasé a la escuela experimental, tenía un grupo más reducido. Ahí empecé a trabajar con algo similar a los guiones didácticos que usaba el maestro Iglesias. A esta altura yo ya lo conocía y hice una profunda y entrañable amistad con Iglesias, que me dejó huérfana nuevamente de padre en el año 2010. Y esas eran las escuelas experimentales. Realmente fue una experiencia muy linda emocionalmente, y rescato esto que vos señalabas y lo engancho. Ya Piaget hablaba de la necesidad de la alegría, porque la alegría alimenta la inteligencia, es el motor de la inteligencia. Y Iglesias también hablaba mucho de la alegría en la escuela. Iglesias fue maestro único, otra experiencia extraordinaria. Se diferencia de Olga Cosentini porque aquella era una gran escuela, con muchos docentes, con muchos alumnos. Iglesias fue durante 18 años maestro único de 1º a 7º grado en una escuela rural en la zona de Tristán Suárez, y allí ideó una metodología para las escuelas de plurigrado que realmente mantiene vigencia absoluta y que trasciende a la escuela unitaria, porque yo, basándome en lo suyo, organizaba guiones, los chicos formaban pequeños grupos y investigaban con mi acompañamiento desde ya, organizaban los temas y luego se los presentaban a sus compañeros. Y a mí se me había ocurrido proponerles, y se entusiasmaron desde el primer momento, que podían hacerlo con láminas, usando los mismos recursos que usábamos los maestros, o dramatizando. Esto les gustó mucho, entonces estudiábamos el espacio y ahí hacían escenografías, como tenían los maestros especiales y disponían del turno tarde para hacerlo, y mi compañera que los atendía a la tarde, también orientándonos en las investigaciones, cuando estudiábamos leer historia antigua, que de buenas a primeras en provincia de Buenos Aires descubrieron, hará unos 20 años, era muy compleja la historia, entonces se radicó en la edad antigua, y resulta que si hay algo que apasiona a los chicos es todo ese mundo. Veo muchos asentimientos, así que lo saben por experiencia propia. Bueno, y ahí se disfrazaban de romanos, de griegos, explicaban cómo eran las culturas de Oriente, y ahí se disfrazaban de orientales. Era una cosa increíblemente interesante y que vitalizaba mucho. Yo sigo siendo docente porque a mí me da vida la docencia.
a pesar de que hablaba con el compañero y miro a los docentes jóvenes y realmente me apena porque están viviendo situaciones mucho más duras que las que tuvimos que vivir nosotros, que no fueron sencillas, pero si hay tiempo explicaría por qué las veo más duras. Es cierto, yo lo pasaba bien, porque además la escuela primaria tiene esa magia de compartir con los colegas. En la escuela primaria se convive y se crean lazos que pueden llegar a ser muy intensos, muy profundos. Y eso es sumamente positivo. Pero yo creo que hay que recuperar el interés, y el interés no como imposición, sino que hay que recuperar el sentido de lo que se enseña y de lo que se aprende. Cuanto más se ha avanzado en la formación teórica, y hoy fíjense, yo les estoy hablando de una formación docente. Yo egresé de maestra a los 18 años, era una modalidad de enseñanza media. De las 66 materias que cursé de primero a quinto año, entré a los 13, salí a los 18, solo 7 materias fueron específicas para formación docente, el 10%. El resto era cultura general. Ahora tenemos formación de docentes, el profesorado de 4 años, una cantidad increíble de materias. A veces yo lo comento, digo, si a mí me tomaran examen de muchas de las cosas que tienen que estudiar los actuales futuros maestros, me sacarían el título. Es ya una sofisticación. Sí, lo académico convertido en lo sofisticado, y lo grave es que se aleja de las necesidades reales y concretas que demanda el docente. Entonces yo siento que ha habido una pérdida de sentido, valga la redundancia, tanto por parte del docente respecto de lo que tiene que enseñar y cómo tiene que enseñarlo, y una pérdida de sentido mayor aún por parte de los alumnos. Además, esto no lo digo yo, no es una vivencia personal, lo dice la pedagogía actual. El docente está cada vez más condicionado. Si bien siempre el sistema educativo ha sido un sistema verticalista autoritario, muy similar a una estructura de mandos, siempre ha sido así. En este momento, no solo los niveles están determinados por los funcionarios políticos y por el personal técnico, sino por esta enorme cantidad de especialistas que inciden y organizan la formación y la práctica docente para la educación inicial, la educación primaria, eventualmente también para la educación media. Es decir, que toman decisiones fundamentales, sustantivas, dirían Fullan y Harry Graves, decisiones sustantivas respecto del desarrollo de la enseñanza cuando nunca han experimentado, han vivido la práctica de la enseñanza. Y participan en formación de docentes para niveles educativos en los que si tuvieron experiencia la tuvieron allá lejos y hace tiempo. Entonces se está produciendo un vaciamiento de sentido y una disminución de la autonomía del docente. Estas cosas que yo hacía, no las hacía yo sola. Yo recordaba en esto que escribí, que ustedes recibieron, a mi compañera Elsa, la escuela de Villa, en la escuela de la Villa Tranquila. Ella era maestra de primer grado. Todos sus alumnos aprendían a leer y escribir. Y no exagero, porque había una extraordinaria dirección en la escuela que nos acompañaba, había mucha interacción entre nosotros, entre los compañeros, y eso iba permitiendo un desarrollo muy fluido de la enseñanza. Y hoy siento a los maestros muy agobiados. La gestión política de estos últimos años ha intensificado
todos los problemas, pero además hay una creciente sobrecarga, particularmente respecto de los maestros. Hoy los maestros tienen que hacerse cargo no solo de la compleja tarea de enseñar contenidos culturales básicos, sino que es responsable, cualquier situación que se presente, cualquier problema, enseguida se piensa en que los docentes y la escuela tienen que hacer lo suyo. Y ni qué decir la terrible presión que sufren los maestros a partir de las situaciones familiares. Es decir, hoy las familias apelan a la escuela mucho más que a cualquier otra institución para poder descargar sus problemas, sus dificultades. Y eso es una sobrecarga emocional que no tiene contrapeso. Es decir, nadie se ocupa de la salud mental de los maestros en momentos en que tanto se necesita. Respecto de la cuestión de educación popular, yo me empecé a conectar con la educación popular, con las organizaciones barriales, sociales, políticas, que también desarrollaban acciones educativas. Vos mencionabas, por ejemplo, el movimiento agrario, el MOCASE y las acciones educativas del MOCASE, y podríamos mencionar muchos más. Yo empecé a tomar contacto con estas experiencias cuando empecé a trabajar en formación de maestros, porque durante 25 años trabajé en primaria y una vez que terminé la licenciatura en educación comencé a trabajar en formación de maestros. Y ahí, a través de mis alumnos maestros, ya estoy hablando de formación de maestros a nivel terciario. Entonces, a través de mis alumnos tomé contacto con los movimientos populares, este tipo de movimientos populares en educación. Y llegué a colaborar, a tener, como sigo teniendo hoy contacto con algunos bachilleratos populares, me reúno periódicamente con sus profesores para analizar algunos de los problemas que se presentan. No sé si incluía algo más la pregunta que se me hizo. Metodológicamente, quizás si había algunos elementos que recuperaste, metodológicamente, Paulo Freire, algo de eso. Sí, por supuesto. Es que en realidad a Paulo Freire lo conocí muy tempranamente y también tuve oportunidad de ir siguiendo su propio proceso dialéctico de reconstrucción de su pensamiento, que me parece apasionante. Es un modelo de pensamiento dialéctico y de una honestidad a ultranza que lo llevó a revisar muchas de sus posiciones. Y fue muy positivo que lo hiciera, ¿no? Dejó en ese sentido un modelo extraordinario. La organización del trabajo docente. Esto también es interesante, porque cuando yo, los 25 años que trabajé en primaria, todavía se mantenía, sí, yo trabajé en primaria desde el 56 hasta 1980. Los maestros teníamos que presentar todos los días carpeta didáctica, dejada sobre el escritorio de los directivos, donde planificábamos no día a día, sino temas por temas. Porque todos los días directora o vicedirectora supervisaba a través de la planificación escrita aquello que íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y además esto se acompañaba con una especie de cuaderno, como una especie de agenda, donde si la jornada escolar estaba organizada en 4 o 5 horas con los correspondientes recreos intermedios, nosotros íbamos indicando qué íbamos a hacer en qué materia íbamos a trabajar en la primera y segunda hora y qué tipo de actividad íbamos a hacer.
Entonces el personal directivo estaba en pleno conocimiento de lo que se estaba trabajando simultáneamente en todos los grados. Y eso les permitía realizar una tarea de coordinación sumamente interesante, que los directores además lo hacían porque era su obligación. Después de la última dictadura militar, cuando se empezó a revisar y a tener nuevamente intervención los docentes y los gremios, algún grado de intervención en la definición de las políticas educativas, se discutió mucho en Provincia de Buenos Aires el problema de la burocratización. Y en determinado momento se planteó que estas carpetas didácticas burocratizaban, cosa con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Porque era la exigencia de prever. Quiero aclararles algo más al respecto. Cuando yo empecé a trabajar, durante años hice la carpeta didáctica, que algunas las conservo todavía. Escritas con pluma, cucharita o cucharón y con tintero. No, ya después también no con virome, porque no era propio de maestros usar virome, sino con las estilográficas, las Parker, con capuchón de oro, de dorado. Lo curioso es que la planificación anual y las planificaciones mensuales o periódicas aparecen durante el periodo de la dictadura de Onganía, o sea, a partir de 1966. Hasta ese momento, en realidad, en lugar de hacer esas grandes planificaciones sábanas, hacíamos este trabajo de estructurar previamente lo que pensábamos hacer en el aula. Ese era el diario, previo a Onganía, lo hacían diariamente. Sí, pero en la carpeta didáctica indicaba que si, por ejemplo, yo acá tomaba el tema de círculo y circunferencia, yo organizaba todo el desarrollo de círculo y circunferencia y luego iba tomando por tramos. Pero de cualquier manera tenía que indicar con qué actividad iba a retomar el tema al día siguiente o a los 2 o 3 días. Porque teníamos que demostrar que había un hilo conductor, que había una coherencia. Y teníamos que demostrar que poníamos en acción esta idea del aprendizaje, el carácter recurrente del aprendizaje, la necesidad de volver sobre temas, actividades, textos, no volver linealmente, sino volver de un modo espiralado, con la imagen de la espiral dialéctica, ¿no? Es decir, el conocimiento que se retoma para negarse a sí mismo parcialmente y poder superarse y reconstruirse. De buenas a primeras, es decir, yo cito la dictadura de Onganía porque ahí es donde comienza a difundirse entre nosotros la exigencia de las planificaciones anuales y de las planificaciones mensuales. Pero en verdad esto viene de la mano de la Alianza para el Progreso. Miren por dónde aparezco ahora. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, la revolución cubana triunfante, el pueblo triunfa la lucha armada, el pueblo en el poder, y entonces Kennedy plantea la Alianza para el Progreso, intentando demostrar que dentro del régimen capitalista es posible también promover el desarrollo de los pueblos, el bienestar, y para eso propone que se unan las naciones latinoamericanas o las naciones americanas, por supuesto bajo la égida de los Estados Unidos. Y es entonces cuando la OEA empieza a tener una injerencia en la educación, por lo menos de la República Argentina, y calculo que si no ya la tendría, y si no la tenía antes también en el resto. Porque en realidad nuestro sistema educativo se organiza en el último tercio del siglo XIX a partir del modelo francés. Es decir, nosotros tenemos una organización que seguía el modelo europeo.
Y yo creo que en gran medida también. Y resulta que la idea de la planificación viene ligada, entonces ahí esto viene, ya empieza a ser promovido por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que en ese momento que yo estoy hablando de década del 60, tenía un fuerte y terrible incidencia, papel político. Jugaba, bueno, la OEA es la que decreta el aislamiento de Cuba y el bloqueo. Y la expulsión de OEA del seno de la... ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? De Puebla. Esa cosa tan fea, ¿viste? Sí. Por eso las cartillas de alfabetización de la acción alfabetizadora que desarrolla la Revolución Cubana, decía, con OEA, lo primero que aprendían los era OEA, los americanos. De paso les venía re bien para meter tres vocales. Claro. Con OEA o sin OEA seguiremos la pelea. Era lo que se decía y se escribía, y decían y escribían los que estaban aprendiendo. Y entonces empieza a cambiar el espíritu de la educación entre nosotros y aparecen las planificaciones, pero la planificación como esquema formal. Lo importante de la planificación era cubrir los casilleros y respetar los casilleros. Pero además de eso, generaban intensificaban la fragmentación de la enseñanza. ¿Por qué? Porque se empieza a ligar la idea de planificar la enseñanza como se planifica la producción, la idea de la escuela como empresa. Y entonces había que planificar asignando tiempos. Esto es así, especialmente en la educación media y en la educación terciaria. 10 minutos para la motivación o para la instalación del tema, 20 minutos. Entonces se iba fragmentando el tema en subtemas, es bien pedagogía tecnicista. Y se iba poniendo ese átomo de conocimiento con la actividad que se iba a realizar, el tiempo que se le iba a asignar, la actividad que se iba a realizar y cómo se lo iba a evaluar, lo que era un delirio absoluto. Tipo Taylorismo. Claro, entonces yo les he tenido que hacer esas planificaciones porque ya en esa época trabajaba también en media, dictando materias pedagógicas, pero todos sabíamos que eso era para mostrar, para que la dirección las tuviera y para tenerlas a mano por si llegaba un supervisor, pero era imposible enseñar de ese modo. Y entonces aparecen este tipo de planificaciones que todavía se mantienen de alguna manera y que los maestros muchas veces las compran porque hay editoriales que venden las planificaciones, porque nunca terminamos de entender el por qué y el para qué planificar, ni tampoco la formación docente actual con tantas asignaturas específicas tampoco debaten el sentido de la planificación como una anticipación, como un recorrido posible, tentativo, que se irá revisando a medida que se lo extienda. Entonces dejamos esto que era yo hablo desde mi experiencia y estoy convencida que es así. Lo que nosotros teníamos que presentamos durante años, era aquello que luego hacíamos en el aula. Y preverlo nos resultaba sumamente útil. E incluso, yo recuerdo que si al año siguiente tenía el mismo grado, volvía y a mí me autorizaban a presentar la misma carpeta didáctica, pero con los agregados, con las modificaciones que mi propia experiencia me iban señalando, me iban mostrando. Sigue siendo un tema sin saldar. Yo no trabajo mucho en pedagogía universitaria. Estoy espantada. Así sean la carrera de Ciencias de la Educación, donde se forman los especialistas en educación. Yo veo esos programas elaborados por las cátedras y son realmente espantosos.
Están hechos para cumplir un requisito administrativo, están hechos para que el consejo directivo de la facultad o el consejo superior los apruebe, pero en realidad no son funcionales para la práctica. Me queda una pregunta para contestar, que no sé por qué puse, que no me acuerdo cuál era. Puse Claparet porque me tenía que acordar de algo. Yo me parece que la mía. Sí, me había planteado esta de lo elemental de lo que había nombrado, en donde el profesorado tenía una relación concreta con lo escolar, y esta cuestión que para mí me parece como nombrar como la incoherencia de lo escolar, ¿no? Donde muchas veces hay cosas que se evalúan a los alumnos, pero cuesta evaluar a un docente, los tiempos son unos... Acá se hablaba de tiempos muertos y uno parece que siempre está corriendo, igual así todos los alumnos tienen tiempos muertos, hay como cosas que todavía no... Si hay algo que efectivamente no se evalúa, son los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Lo único que se evalúa sistemáticamente es al alumno, pero se lo evalúa, se trata de medir su rendimiento para cuantificarlo, pero no se asume la evaluación como un proceso de investigación, porque en definitiva, cuando se administra un examen o los alumnos pasan por un examen, lo que se expresa en su producción no solo da cuenta de lo que el alumno en principio aprendió, sino que es una fuente riquísima de información para reconsiderar los objetivos, los contenidos, el tipo de actividades, la modalidad de enseñanza. Por eso quiero insistir en este enorme respeto que me producen figuras como la de Robert Doctrans y particularmente Claparet. Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se intensifica una reacción contra los aspectos formalistas de la educación, esa estructura anquilosada que había ido adquiriendo la escuela, muy sujeta a las formalidades de la vestimenta, del ponerse de pie para hablar o para saludar, pedir permiso para moverse dentro del aula. Todas estas cuestiones que realmente atentaban contra la formación de un ser humano. La alegría. Contra la alegría. Exacto. El alma de la escuela. Destruían el alma de la escuela. Entonces, aquí es donde empiezan a surgir en todo el mundo iniciativas. En primer lugar, se plantea la necesidad de una pedagogía experimental, que necesitaba como fundamento una psicología experimental. Y ahí nace el gran desarrollo de la pedagogía y la idea de las escuelas experimentales. En los distintos países del mundo se crean métodos innovadores y se los desarrolla en escuelas que tienen nombre y apellido. La escuela del Mail, que era la de Doctrans, pero hay otra cantidad de establecimientos que tenían esta impronta, el plan Dalton, toda una cantidad de metodologías que daban, que ponían al niño, al alumno o al que aprende en el centro, y al que enseña los contenidos, los recursos y los materiales en la periferia. Pestalozzi también. Y esto nace de alguna manera, en realidad de algún modo empieza con Comenia, pero Pestalozzi aporta muchísimo y con una entrega que emociona profundamente. Él educa a sus hijos en esta escuela de pordioseros que él sostenía, ¿no? Y sus hijos se educan junto con los niños más desposeídos de absolutamente todo. Pero especialmente con figuras como Claparet, como los grandes pedagogos franceses y suizos. Y ahí yo insisto con Claparet porque él dice no, hay que revisar a fondo la formación
de maestros, la formación de educadores. Y por eso es que crea el Instituto Jean-Jacques Rousseau en Ginebra, para formar docentes, pero al mismo tiempo promover el desarrollo de la psicología y de la pedagogía experimental. Por eso es que los profesores, que serían los equivalentes a algunos de ustedes, que como en el caso de Mercedes, hoy está trabajando en formación de maestros. Yo tuve que dejarlo porque me jubilaron. Resistí heroicamente. Igual seguís trabajando. Sí, pero no, yo quiero estar yo quiero estar en las aulas de la escuela normal. Me resistí, logré que mi trámite jubilatorio durara 6 años. Después me vencieron y tuve que dejarlo. Sí, estoy tratando, pero no es lo mismo. Acá la cosa era dotar a la enseñanza de un basamento científico. Por eso la idea de basarse en el conocimiento del niño. Había que construir un sólido conocimiento del niño y de su funcionamiento, no solo mental, sino emocional, en todos sus aspectos, el conocimiento integral de ese ser humano en formación. Y para eso se necesitaba que los profesores asumieran esta actitud experimental, que no se pusieran en la postura de ser los intermediarios entre lo planteado por los teóricos y los que se están formando para la práctica de la docencia, sino que todo lo que propusieran y enseñaran en sus clases fuera objeto de análisis, de reflexión y de experimentación por parte de estos mismos docentes. Por eso es que los profesores del Instituto Rousseau vivían probando la eficiencia, la eficacia de sus propuestas pedagógico-didácticas en las aulas. Y acá viene un dato sumamente interesante. Por los años, al inicio de la década del siglo XX, Claparède invita al joven Jean Piaget, al muy joven Jean Piaget, a incorporarse como jefe de investigación psicológica en el Instituto Rousseau. Y Piaget no solo acepta, sino que en su autobiografía dice que esa decisión fue crucial para su vida, que a partir del momento en que él ingresa y trabaja durante años haciendo investigación experimental con los otros profesores del instituto, con los estudiantes, los futuros docentes, era un año entero que vivían haciendo esto, bueno, y los profesores durante todo este tiempo, fueron determinantes para toda su producción intelectual posterior. De modo que el espíritu era el trabajo colectivo, el trabajo compartido. Se puso mucho énfasis en el trabajo compartido, en la idea de una escuela como un colectivo de gente que trabaja. Por eso tendríamos que pensar en suprimir estos términos de director, rector, en tal caso maestro a cargo de dirección, maestro a cargo de vicedirección, maestro a cargo de secretaría, maestro a cargo de aula, por esa jerarquía que a veces implica este tipo de cosas. Y además porque, si bien son funciones específicas que reclaman saberes específicos, la escuela tiene que funcionar como un todo. Y en ese sentido, todos deben participar en todo. En este momento los docentes están cada vez más limitados en la toma de decisiones, vienen muy condicionados por diseños curriculares muy complejos, muy teóricos y muy contradictorios, porque estamos enseñando que la educación tiene que adecuarse, o tiene que tomar en cuenta, no adecuarse, pero sí tomar en cuenta la realidad individual, y resulta que después los diseños curriculares son unos y únicos. Esto tiene que ser aprendido por todos los que están en tal año o en tal grado, y prácticamente de la misma manera, y en los mismos tiempos.
Marta, me gustaría ir pensando algunas de las cosas que vos dijiste también para hacer otra rueda de... Sí, no me dejen hablar. Bueno, eso me una de las cuestiones que a mí me movió a conectarme con Marta para hacer esto en particular es lo que ella estuvo comentando desde mi punto de vista de distintas maneras, que es esta tensión entre la autonomía posible y lo que podríamos llamar la heteronomía o esas visiones jerárquico-autoritarias, que como sabemos en realidad atraviesan la historia argentina por lo menos, y sin temor a equivocarme creo que todavía están presentes hoy, es decir, esta tensión todavía hoy está muy fuerte en cada una de nuestras escuelas, sea jardín, primaria, secundaria, universidad. Y una cuestión interesante para pensar en lo que dice Marta es que en condiciones políticas muy complicadas hubo posibilidades que habría un poco que pensar si también, creo que eso es un poco también lo que vos transmitías, venían de la mano de la posibilidad de pensarse los docentes como trabajadores, que es un poco también lo que estabas trayendo en última parte de lo que decías, es decir, esta cuestión. Entonces voy señalando algunas cosas que me parece que son importantes para pensar, que es el docente como trabajador y como participante en todo caso de una lucha que si la queremos llamar gremial o sindical o con otros, bueno, cada uno ahí a lo mejor le dé otra palabra, ¿no? El docente como intelectual, que es mucho de lo que trae Marta para pensar con nosotros, y su relación con lo que Marta llamó los especialistas de una manera provocadora, que me parece interesante para retomarlo, porque quizás haya ciertas formas de ejercer la especialidad que sean autoritarias y quizás haya ciertas formas de ejercer lo que cada uno podemos aprender y compartir que tengan otras características. Entonces me interesa un poco también retomar ese núcleo de sentido alrededor del especialista o la especialista, el docente como intelectual, la posibilidad de apropiarse del conocimiento y las herramientas para generar conocimiento. Que a su vez me lleva a otra cuestión que también aparece en el relato de Marta y en algunas de las cosas que nosotros estamos trabajando con algunas organizaciones, que es esta cuestión del colectivo, es decir, cuando un docente o un director o un auxiliar docente o un alumno se identifica como parte de una tarea colectiva, nosotros lo que estamos viendo es que esa matriz permite, a su vez, lo vinculo con lo que acabo de decir, pensarse como trabajador y pensarse como intelectual, cada uno en el rol que ocupemos. Incluyo a las familias también en esta ecuación. Entonces voy señalando que estarían como estas esferas del docente como trabajador, del docente como intelectual, del docente como artesano, que antes trajo Amalia, y que yo creo que en lo que comentó Marta, en lo que vimos en los videos, y si tuvieron la oportunidad de ver los materiales que trajo Marta para compartir, está esa cuestión del quehacer, que muchos de nuestros oficios también lo tienen, qué sé yo, los que hacemos otras cuestiones también, por lo menos yo me identifico muy fuertemente con el trabajo artesanal. Entonces me interesa también traer eso del arte y del artesano a esta reflexión que estamos haciendo sobre la escuela. Y por último quería decir que me parece importante pensarnos cada uno, y ahora a lo mejor también sería momento para escuchar, si tienen cosas para aportar en ese sentido, cómo cada uno de nosotros, o en lo que estamos haciendo, o en experiencias que conocen, o lo que sea, tomando estas puntuaciones que yo acabo de hacer, piensan que han podido correr un poquito esa línea de la autonomía de heteronomía, es decir, qué tanta posibilidad de convertirse agentes de su propio quehacer piensan que tienen o han tenido o quieren tener. Gobierno demócrata progresista, estoy hablando de cosas que tal vez para los más jóvenes no tengan mucho sentido, pero es un partido político, el demócrata progresista, que tuvo un gran desarrollo en la provincia de Santa Fe especialmente, que nace como partido conservador, pero por obra de Lisandro de la Torre empieza a convertirse en algo superador del conservadurismo. Entonces, bajo un gobierno demócrata progresista, Juan Mantovani es ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, y una de sus primeras acciones como ministro es nombrarla a Olga Cosettini, que era regente del nivel primario en la Escuela Normal de Rafaela, otra localidad de la provincia de Santa Fe. Las escuelas primarias en nuestro país tienen las escuelas normales, formadora de docentes, tienen una escuela primaria incorporada. Entonces,
Olga era la regente de esta escuela y allí ya venía realizando una experiencia interesante. Mantovani, que era de esos pedagogos que hoy llamaríamos académicos, pero muy ligado a la vida palpitante de las aulas, sabía de su trabajo, la conocía y le dio esta designación y además, por otro decreto, hizo que la escuela que ella pasaba a dirigir fuera experimental, para que tuviera libertad la directora con el equipo docente de introducir las modificaciones que quisiera sobre los planes y programas de estudio. Por eso cuando yo la conocí a Olga en Mar del Plata, en una época, temporada veraniega, que se organizaban charlas en un hotel de Mar del Plata que después desapareció, se organizó. En general también me parece que hay mucha necesidad de confianza. Si les parece, empezamos y es probable que se vayan sumando otras preguntas, porque acá creo que tenemos una serie de cuestiones vinculadas. La nombraba a Olga Cosentini en estas palabras que Ana tuvo, esta idea de recuperarlas como presentación mía. No fue ese el origen, pero la convirtió con la sensibilidad tan particular de Ana Eras en esto que estamos viendo. Olga Cosentini realizó la experiencia integral de pedagogía activa en nuestro país más valiosa. Ella durante 15 años fue directora de una escuela pública en Rosario, donde le dio un extraordinario desarrollo a la presencia del arte, a la expresión artística, pero además donde concretó una modalidad de enseñanza completamente innovadora entonces y lo sigue siendo ahora. Y ella llegó a la dirección de la Escuela Dr. Gabriel Carrasco de Rosario, ahí muy próxima a las orillas del Paraná, porque la descubrió un gran pedagogo argentino, totalmente olvidado, intencionalmente olvidado, que fue Juan Mantovani, de quien yo fui alumna cuando hice la carrera de Ciencias de la Educación. Mantovani era ministro de Educación en la provincia de Santa Fe, bajo un gobierno. En el video, cuando vos comentás cómo eran las planificaciones de las jornadas y consultarte cómo ves ahora las cuestiones ligadas a la formación docente en referencia a esas cuestiones, ¿sí? Sobre la planificación, los materiales, eso me llama la atención. A mí me gustó mucho cuando contabas cómo trabajabas e implementabas la actividad, bueno, en este caso con las tarjetas, porque se te veía muy divertida, o sea, muy entusiasmada acordándote de eso. Y no sé, se me ocurría que vos también te divertías y la pasabas muy bien haciendo esas actividades. Y no sé, me parece que una de las cosas que hay que empezar también a recuperar es esta cuestión de pasarlo bien en el aprendizaje en conjunto, ¿no? O sea, el poder compartir emociones y cosas lindas. Sí, creo que, no sé, cuando lo contabas estaba bueno. A mí me llamó la atención por ahí esto de tan básico de un profesorado donde también se trabaje con alumnos, ¿no? Que parece lo más sencillo. Y siempre me parece que en la escuela hay algo que falla mucho, que es la coherencia. Ver qué pasa con esto, ¿no? Porque me parece que evaluamos muchos a los chicos, pero no nos gustan cuando alguien opina de nuestra forma de trabajo. Perdóname, esto último no te oí bien. Que esto de la coherencia y que se evalúa mucho a los chicos, pero cuesta mucho cuando uno evalúa a un compañero, cuesta mucho esto de trabajo conjunto, cuesta mucho poder abrir la puerta y dejar que otro entre. Eso, ver si en algún momento se pudo avanzar en eso con algo, de qué manera, cómo... Estaban charlas de pedagogos. Yo me enteré estando en Mar del Plata que iba a hablar Olga, la fui a ver
Y ella, ahí le pedí, le decía que yo quería conocer la adaptación que habían hecho en su escuela del programa oficial, de lo que hoy se conocería como diseño curricular. Y ella lo tenía y me lo entregó, confiando en que al día siguiente se lo iba a devolver. Había una segunda parte de la charla. Por supuesto que se lo devolví, con lo cual me pasé la noche copiando todo a mano, porque estoy hablando de la década del 50. Todo lo que yo digo, ustedes tienen que trabajarlo por el tamiz de las décadas transcurridas. Cuando en 1958 se restablece los gobiernos constitucionales después del golpe de Estado del 55, Arturo Frondizi es presidente de la Nación y Oscar Allende, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Oscar Allende, fundador del PIN, Partido Intransigente, que algunos conocerán ya. Oscar Allende le propone a Olga Cosentini ser directora general de escuelas, que es un equivalente, bueno, porque en provincia hay un consejo. Y Olga, durante 1958, ocupa este cargo. Y uno de los proyectos que empieza a desarrollar en el 58 es la creación de escuelas experimentales, es decir, de reproducir en la provincia de Buenos Aires la experiencia que ella había realizado durante 15 años en esta escuela, que fue una escuela experimental. Lamentablemente, bueno, ese año 58 fue donde los maestros nos lanzamos a la huelga por la sanción del Estatuto del Docente de la provincia. Entonces por ahí lo que sería interesante sería hacer un recorrido por las inquietudes o cuestiones que les hayan surgido. No importa que estén ordenadas o que no importa, o sea, ahora es un momento como de poder tirar los temas, no necesariamente explayándose cada uno y explicando cada uno el detalle, sino ir haciendo una largada de temas y de asuntos para que Marta pueda tomar atención y después veamos la forma de poder avanzar sobre eso. En ese sentido, también si ven que alguien comentó algo que ustedes ya sabían que querían decir, y en atención al tiempo también digan, bueno, por ahí yo lo pensé, pero paso o siga otro, vayamos tratando de armonizar entre nosotros para encontrarle el ritmo y poder sacarle el jugo que de eso se trata. Bueno, así que el que quiera o la que quiera empezar, pues adelante. Sin ningún tipo de censuras, aunque sean preguntas mínimas, porque estamos hablando de un oficio, estamos hablando de un saber hacer, y entonces los pequeños aspectos puntuales son tan relevantes como los grandes principios. No, yo, Marta, eso es lo que te decía antes, si podías ahondar un poquito en el tema de la escuela esta experimental que habías hablado antes. Yo quería consultarte, Marta, si tuviste algún tipo de vinculación con la educación, lo que se conoció en Argentina como educación popular, en particular con las ligas agrarias, digamos, además con el contexto del campo, digamos, ¿no? Sí. Por ahí yo me llamó mucho la atención